Espejo embrujado, el reflejo que te lleva a la muerte. En un rincón olvidado de Veracruz, donde el sol apenas logra atravesar la densa neblina que envuelve las calles empedradas, se alzaba la casona de la tía abuela de Elena, una construcción colonial que parecía sostenerse más por la fuerza de sus secretos que por sus cimientos agrietados. Las paredes, cubiertas de musgo y enredaderas muertas, exhalaban un aroma a humedad y tiempo detenido, como si la casa misma respirara un lamento antiguo. Elena, una joven de 27 años con ojos inquietos y una curiosidad que a veces rayaba en lo imprudente, heredó la casona tras la muerte de su tía abuela, doña Clara, una mujer que el pueblo recordaba como una figura enigmática, siempre envuelta en chales oscuros y rumores de brujería. Elena llegó al pueblo en un camión destartalado, con una mochila llena de ropa y un cuaderno donde anotaba sus pensamientos. Había dejado su vida en la Ciudad de México, donde trabajaba como periodista freelance, buscando historias que la hicieran sentir viva. La muerte de doña Clara, aunque repentina, no la sorprendió del todo. La anciana siempre había vivido al margen, aislada en su casona, sin más compañía que los gatos callejeros y las sombras que parecían seguirla. Lo que sí la desconcertó fue la herencia, la casona, junto con una carta escrita a mano que decía: simplemente cuida el espejo, no lo mires de noche. El primer día en la casona, Elena recorrió los pasillos con una linterna, pues la electricidad era intermitente. Las tablas del suelo crujían bajo sus pasos y el aire estaba cargado de un olor a madera podrida y algo más, algo metálico, como sangre vieja. Las habitaciones estaban llenas de muebles cubiertos con sábanas polvorientas y los retratos en las paredes parecían seguirla con ojos pintados que brillaban bajo la luz tenue. En el segundo piso, tras un tapiz descolorido que colgaba torcido, encontró un espejo antiguo, de cuerpo entero, enmarcado en madera tallada con figuras de cráneos y serpientes entrelazadas. Era hermoso y perturbador a la vez, como si cada detalle hubiera sido diseñado para atraer y repeler al mismo tiempo. Elena se acercó, atraída por una fuerza que no podía explicar. El cristal estaba empañado, cubierto por una capa de polvo que parecía resistirse a ser tocada. Pasó los dedos por la superficie, dejando un rastro claro, y se miró. Sus ojos oscuros, enmarcados por ojeras de insomnio, la devolvieron la mirada, pero algo estaba mal. Sus ojos en el reflejo parpadearon un segundo antes que los suyos, como si tuvieran vida propia. Retrocedió con el corazón latiendo en la garganta y decidió cubrir el espejo con una sábana. Es solo mi imaginación, se dijo, aunque no lo creía del todo. Esa noche, mientras intentaba dormir en una cama que olía a moho, un susurro grave llenó la habitación, como si alguien hablara desde las paredes. Mírame de nuevo. Elena se sentó en la cama, con el sudor pegándosele a la piel. La sábana que cubría el espejo estaba en el suelo y el cristal brillaba con un resplandor tenue, como si absorbiera la luz de la luna. Temblando, se acercó. En el reflejo no estaba su rostro, sino el de una mujer pálida, con el cuello cortado de oreja a oreja, sonriéndole con una mueca grotesca. Los labios de la figura se movieron, formando palabras que Elena no pudo escuchar, pero que sintió en los huesos. «Únete a nosotros», gritó y corrió hacia la puerta, pero esta no cedió. El picaporte giraba en vano, como si la casa misma la quisiera atrapada. Cuando volvió a mirar el espejo, estaba oscuro, como si hubiera tragado la luz. Solo entonces notó que la habitación estaba más fría y un olor a podredumbre llenaba el aire. Elena se acurrucó en un rincón, abrazando sus rodillas, mientras los susurros seguían, ahora un coro de voces que parecían venir de todas partes. No durmió esa noche, y cuando amaneció el espejo estaba cubierto por la sábana otra vez, como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado en Elena. Sus manos temblaban sin razón, y un corte fino, apenas visible, apareció en su muñeca, como si una uña afilada hubiera trazado una línea en su piel. No recordaba haberse herido, y la sola idea de que algo en la casa pudiera tocarla la llenó de un terror que no podía nombrar. Decidió que no tocaría el espejo de nuevo, pero la casona tenía otros planes. Cada noche, los susurros regresaban más fuertes, más insistentes, y el espejo parecía moverse, apareciendo en diferentes habitaciones, siempre destapado, siempre esperándola. Elena intentó ignorarlo, pero las figuras en el reflejo comenzaron a cambiar. Un hombre ahorcado, con la lengua hinchada y los ojos desorbitados, una niña con la cara quemada, llorando pus, un anciano con la garganta abierta, murmurando su nombre. Cada uno la miraba con una intensidad que le robaba el aliento, y las voces se volvieron órdenes. «Míranos, únete a nosotros». La casa, que al principio parecía solo vieja y triste,
ahora se sentía viva, como un organismo que respiraba a través de las grietas y se alimentaba de su miedo. Una madrugada desesperada, Elena tomó un martillo del cobertizo y golpeó el espejo con todas sus fuerzas. El cristal no se rompió. En cambio, las grietas se abrieron como heridas, liberando un gemido agudo que le perforó los oídos. De las fisuras emergieron sombras, figuras flotantes con manos huesudas que rozaron su piel, frías como el hielo. Corrió al pueblo, descalza, con el vestido manchado de tierra y sangre, buscando ayuda. Pero los vecinos, al verla, cruzaron la acera, murmurando sobre la casona maldita y un culto pagano que, décadas atrás, había usado el espejo para atrapar almas perdidas. Elena regresó al amanecer agotada, con la esperanza rota. Al entrar en su habitación, encontró el espejo en su cama, intacto, como si la esperara. Su reflejo ya no era el suyo. Mostraba su rostro pálido, con el cuello cortado, la sangre goteando en el suelo. Esa noche, los vecinos oyeron un grito que se apagó en el silencio, un sonido que aún resuena en sus pesadillas. La casona quedó vacía, pero el espejo seguía allí, esperando a su próxima víctima. El pueblo de San Rafael, a pocos kilómetros de la casona, vivía en un estado de negación colectiva. Los rumores sobre la casona de Doña Clara eran tan antiguos como las calles empedradas, pero nadie hablaba de ellos en voz alta. Los ancianos, sentados en los portales con sus cigarros de hoja, murmuraban sobre un culto que en los años 40 había usado la casona para rituales prohibidos. Decían que el espejo era un portal, un cristal forjado con sangre y cenizas, diseñado para atrapar almas y alimentar a una entidad que nadie nombraba. Pero esas historias eran solo eso para los más jóvenes, cuentos para asustar niños. Elena, atrapada en un limbo entre el pánico y la curiosidad, decidió investigar. Había encontrado un baúl en el ático, lleno de diarios escritos por Doña Clara. Las páginas, amarillentas y frágiles, contaban una historia fragmentada. Un grupo de personas, lideradas por un hombre al que solo llamaban el Profeta, había llegado al pueblo en 1943, prometiendo poder sobre la muerte. Usaron el espejo para hablar con los que ya no están, pero algo salió mal. Las almas no solo hablaban, se quedaban atrapadas en el cristal, furiosas, hambrientas. Doña Clara, joven entonces, fue testigo de los rituales, pero escapó antes de que el culto se consumiera a sí mismo, o eso decía. Las notas se volvían más erráticas hacia el final. Doña Clara escribía sobre pesadillas, sobre reflejos que no eran suyos, sobre cortes que aparecían en su piel sin explicación. Las últimas palabras, garabateadas con tinta corrida, decían: no lo mires, nunca lo mires. Elena cerró el diario con manos temblorosas, sintiendo que la casa la observaba. El espejo, ahora en el comedor, brillaba con un resplandor carmesí, como si tuviera un corazón latiendo dentro. Esa noche, Elena intentó huir. Empacó su mochila, decidida a dejar la casona atrás, pero la puerta principal no abrió. Las ventanas, cubiertas de polvo, parecían selladas con una fuerza invisible. El aire se volvió pesado y los susurros regresaron, ahora un coro de voces que repetían su nombre: Elena, Elena, Elena. Corrió al segundo piso, buscando una salida, pero el espejo estaba allí, en el pasillo, bloqueando su camino. Su reflejo mostraba su rostro, pero los ojos estaban vacíos y la boca se abría en un grito silencioso. Las sombras del reflejo comenzaron a moverse, saliendo del cristal como humo negro. Eran las figuras: la mujer de cuello cortado, el hombre ahorcado, la niña quemada, el anciano degollado. Flotaban a su alrededor, sus manos frías rozándole el cabello, la piel, el alma. «Únete a nosotros», susurraban, y el suelo tembló como si la casa misma se riera. Elena tropezó, cayendo frente al espejo, y vio algo nuevo, una figura encapuchada, sin rostro, que extendía una mano hacia ella. Gritó, pero su voz se ahogó en un eco sobrenatural, y los tentáculos oscuros del cristal se enredaron en sus tobillos, jalándola hacia el reflejo. Desesperada, pateó el espejo, pero solo logró abrir más grietas, de las que brotó un viento helado que apagó las velas de la habitación. Las figuras se acercaron, sus rostros desencajados, sus sonrisas torcidas. La mujer de cuello cortado se inclinó hacia ella, susurrando: «Eres una de nosotros ahora». Elena sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo dentro de ella se rompiera, y su reflejo en el espejo comenzó a cambiar. Su piel palideció, sus ojos se hundieron, y un corte rojo apareció en su cuello. El reloj de la sala marcó las 3:33, y un estallido de luz negra llenó la habitación. Cuando los vecinos llegaron al amanecer, solo encontraron el espejo intacto, reflejando sus rostros con un brillo maligno. La casona estaba vacía, pero las paredes murmuraban, y el aire olía a sangre. Nadie se atrevía a entrar.
pero los más valientes juraban haber visto sombras danzando en las ventanas y un reflejo que no era el suyo, sonriendo desde el cristal. Elena, atrapada en un limbo dentro del espejo, sentía su cuerpo pesado, como si la gravedad la jalara hacia el cristal. Las figuras la rodeaban, sus rostros ahora visibles, piel podrida, ojos hundidos, sonrisas torcidas. Intentó gritar, pero su voz era solo un eco en un vacío infinito. Afuera, el pueblo seguía su vida, pero la casona se alzaba como un mausoleo de sombras y el espejo, suspendido en la sala principal, pulsaba con una luz carmesí, esperando. El pánico se apoderó de San Rafael cuando los rumores sobre la desaparición de Elena se extendieron. Los niños ya no jugaban cerca de la casona y los adultos evitaban mirarla al pasar. Pero no todos podían ignorar el mal que emanaba de sus paredes. Don Miguel, un ex sacerdote de 70 años, con el rostro surcado por arrugas y una fe que nunca lo abandonó, decidió que era hora de enfrentar la maldición. Había oído las historias del culto, de los rituales que habían profanado la casona, y sabía que el espejo no era solo un objeto, sino una puerta. Don Miguel reunió a un grupo de valientes. Rosa, una enfermera que había perdido a su hermano en la casona años atrás. Javier, un joven mecánico que no creía en fantasmas, pero quería probar su valor. Y Lucía, una maestra que había estudiado las leyendas locales. Llevaban un relicario de plata bendecida, agua bendita, y un libro antiguo con rituales que don Miguel había guardado desde sus días en el seminario. El libro, escrito en latín, hablaba de objetos malditos y cómo sellarlos, pero advertía: el mal que vive en el cristal no muere, solo duerme. Al acercarse a la casona, el viento trajo un coro de risas y susurros que helaron sus corazones. Las ventanas, rotas y cubiertas de telarañas, parecían ojos que los observaban. Don Miguel alzó el relicario, recitando una oración, y un leve resplandor emanó de la plata. Dentro, el espejo reaccionó. Las grietas se ensancharon y los tentáculos oscuros se agitaron con furia, mientras las figuras encapuchadas, incluida Elena, se volvieron hacia la puerta, sus rostros contorsionados en muecas de ira. El cristal proyectó imágenes de los aldeanos siendo arrastrados al interior, sus rostros distorsionados por el miedo. Javier, con un martillo en la mano, intentó golpear el espejo, pero una fuerza invisible lo detuvo, lanzándolo contra la pared. Rosa arrojó agua bendita, que siseó al tocar el cristal, mientras Lucía leía en voz alta un pasaje del libro, sus manos temblando. Don Miguel alzó el relicario, y un rayo de luz blanca chocó contra el espejo, haciendo que temblara. En ese momento, Elena, atrapada en el cristal, sintió un tirón en su alma, como si una parte de ella aún estuviera viva. Con un esfuerzo sobrehumano, Elena extendió una mano hacia el relicario, rompiendo por un segundo el control del espejo. El choque de energías desató un caos sobrenatural. Las paredes de la casona se resquebrajaron y el suelo se abrió, revelando un abismo negro del que emergieron más sombras. Las figuras encapuchadas atacaron, sus manos huesudas arañando a los aldeanos, pero don Miguel no cedió. Recitando un exorcismo con voz firme, el cristal emitió un grito ensordecedor y Elena, con lágrimas de sangre corriendo por su rostro, se lanzó contra el espejo, estrellándose con él. El impacto liberó una explosión de luz y oscuridad que lanzó a todos al suelo. Cuando el polvo se asentó, el espejo estaba hecho añicos, sus fragmentos esparcidos por la sala. Las figuras encapuchadas se desvanecieron en un lamento agónico y el abismo se cerró con un rugido. Elena yacía inmóvil, su cuerpo humano regresando lentamente, aunque su piel seguía marcada por cicatrices oscuras. Don Miguel se acercó, rezando por su alma, y ella abrió los ojos murmurando: gracias. El alivio fue breve. De los fragmentos del espejo brotaron pequeños destellos, como chispas malignas, que se dispersaron en el viento, llevando consigo fragmentos de la maldición. Los aldeanos, exhaustos y heridos, quemaron los restos de la casona esa misma noche, pero no podían ignorar lo que habían visto. El espejo no estaba destruido, solo se había fragmentado, y su mal se esparcía como un virus. Semanas después, extraños incidentes comenzaron a surgir en San Rafael. Espejos empañados en casas lejanas mostraban reflejos que no coincidían. Una anciana juró haber visto a su esposo muerto en el espejo del baño, sonriéndole con dientes negros. Un niño desapareció tras mirar un espejo de mano que encontró en el mercado. Los susurros regresaron ahora en la medianoche,
susurrando nombres de personas que aún estaban vivas. Elena, recuperándose lentamente en la casa de Rosa, no podía descansar. Las cicatrices en su piel pulsaban con un dolor sordo, como si el espejo aún estuviera dentro de ella. Soñaba con las figuras encapuchadas, con sus rostros podridos y sus manos frías. En uno de esos sueños, la mujer de cuello cortado le habló: no puedes escapar, somos eternos. Despertó gritando con un nuevo corte en la palma de la mano, como si el sueño hubiera sido real. Don Miguel, convencido de que la maldición no había muerto, buscó en el libro antiguo. Encontró una nota al margen, escrita por un sacerdote que había enfrentado un mal similar. El cristal debe ser reunido y sellado con sangre pura, pero no decía cómo encontrar los fragmentos ni qué significaba sangre pura. Elena, decidida a terminar con el mal, juró cazar cada pedazo del espejo. Armó un bolso con el relicario, agua bendita y un cuchillo, y comenzó a recorrer el pueblo, siguiendo los rumores de espejos malditos. Cada fragmento que encontraba era un desafío. En una casa abandonada, un pedazo del espejo reflejaba su rostro, pero con los ojos cosidos. En otra, un fragmento mostraba a la niña quemada, llorando sangre. Cada encuentro la debilitaba, como si el espejo extrajera su vida, pero también sentía una furia creciente, una determinación que la mantenía en pie. Los aldeanos, al principio escépticos, comenzaron a ayudarla, trayendo pedazos de espejos que habían encontrado en mercados, basureros o incluso en sus propios hogares. Elena y Don Miguel reunieron los fragmentos en una capilla abandonada en las afueras del pueblo. El relicario brillaba con una luz tenue, como si sintiera la presencia del mal. Los pedazos del espejo, colocados en un círculo, parecían vibrar, emitiendo un zumbido que resonaba en los huesos. Don Miguel preparó un ritual, usando el libro antiguo, pero advirtió: esto no será fácil. El espejo querrá defenderse. Cuando comenzaron el ritual, el aire se volvió denso y los fragmentos del espejo se elevaron, girando como un torbellino. Las figuras encapuchadas reaparecieron, sus rostros más grotescos, sus voces un grito ensordecedor. Elena sintió un dolor agudo en el pecho, como si su corazón estuviera siendo aplastado. Don Miguel roció agua bendita y el relicario emitió un resplandor que hizo retroceder a las sombras, pero no por mucho tiempo. Las figuras atacaron y uno de los fragmentos cortó el brazo de Elena, dejando una herida que no sangró, sino que se llenó de un líquido negro. Ella gritó, pero no retrocedió. Con el cuchillo cortó su palma, dejando caer sangre sobre los fragmentos. El libro decía que la sangre pura era la de alguien que resistía el mal, y Elena, a pesar de estar marcada por el espejo, aún tenía un alma que luchaba. El ritual alcanzó su clímax cuando Don Miguel recitó las últimas palabras del exorcismo. Los fragmentos se unieron formando el espejo original, pero ahora agrietado y pulsante. Las figuras encapuchadas se lanzaron contra ellos, pero Elena, con un grito que mezclaba furia y dolor, clavó el relicario en el centro del cristal. Una explosión de luz llenó la capilla y las sombras se disolvieron en un lamento que resonó en el pueblo. Cuando todo terminó, el espejo estaba destruido, reducido a polvo. Elena cayó de rodillas, exhausta, con el cuerpo cubierto de cicatrices. Don Miguel, con lágrimas en los ojos, la ayudó a levantarse. «Lo hiciste, niña», dijo, pero ambos sabían que el mal nunca muere del todo. Los susurros podían regresar, en un charco, en un vidrio, en un sueño. Meses después, San Rafael parecía haber recuperado la calma, pero los espejos ya no eran los mismos. Los aldeanos los evitaban, cubriéndolos con telas o rompiéndolos en pedazos pequeños. Elena, ahora marcada por cicatrices que nunca sanarían, se convirtió en una especie de leyenda. Algunos la veían como una heroína, otros como una portadora de la maldición. Ella no hablaba mucho, pero seguía buscando, viajando por Veracruz con el relicario en la mano, rastreando rumores de espejos malditos. En noches de tormenta, los charcos en las calles reflejaban rostros que no eran los de quienes los miraban. Los susurros, aunque débiles, persistían, como un eco que se niega a morir. Elena sabía que el espejo, o lo que vivía en él, no estaba vencido, pero también sabía que mientras tuviera fuerza, seguiría luchando. La casona, ahora en ruinas, era un recordatorio de lo que había pasado. Los niños contaban historias sobre una mujer pálida que aparecía en los charcos, sonriendo antes de desvanecerse. Y en algún lugar, en un mercado olvidado o una casa abandonada, un fragmento del espejo esperaba, brillando con una luz carmesí, susurrando un nombre nuevo: